En el año 2019, el año pasado, también hubo otro cambio significativo en la humanidad que no es menor. Este cambio tiene que ver con que por primera vez en la historia de los seres humanos, la cantidad de personas menores a 5 años es inferior a la cantidad de personas mayores a 65. Eso significa que el mundo está envejeciendo, ¿sí? Estamos teniendo cada vez más personas mayores que además viven bien, ellos, los mayores, viven bien, y estamos teniendo cada vez menos chicos, ¿sí? Y eso no es un tema menor en este contexto de revolución industrial 4.0 o de industria 4.0. De hecho, si nosotros miramos la pirámide de población de la Argentina, es más o menos lo que estamos viendo en pantalla. Una pirámide de población bastante normal, la podemos seguir llamando pirámide porque se parece a una pirámide. La parte celeste son los varones, la parte rosada las mujeres. Y lo que estamos viendo es que la base es ancha, eso significa que hay muchas personas de baja edad. Lo que tenemos en el medio es la escala de edad desde 0 años hasta 100 años. Y entonces, a medida que vamos subiendo en la escala de edad, obviamente nos vamos muriendo, las personas se van muriendo y cada vez somos menos, hasta llegar al final con muy poquitas personas. Esa es la forma tradicional de una pirámide de población, donde la población va creciendo y las personas a medida que crecen en edad van muriendo, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa con Japón. En Japón hay una situación bastante curiosa. Lo que está sucediendo es que Japón está envejeciendo porque la pirámide se está empezando a invertir. En lugar de ser una pirámide tradicional, ahora la base se está angostando y se empieza a ensanchar la parte de arriba. Y va a llegar un momento en que va a ser una pirámide invertida, donde vamos a tener pocas personas jóvenes y muchas personas mayores, ¿sí? Tal vez no tan perfecta, pero vamos a ir tendiendo a eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos con un mundo que está envejeciendo? ¿Cómo nos preparamos para ese mundo? Uno de los trabajos o una de las acciones que se llevaron adelante es este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se conocen como ODS. Es una serie de objetivos que suscribieron todos los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas y que fijaron pautas para llegar al cumplimiento de estos objetivos para el año 2030. Objetivos que tienen que ver, todos los 17 objetivos definidos, tienen que ver con mejorar las características de vida de la población, ¿sí? Estos objetivos, que son muy concretos en algunos aspectos y que los países en mayor o menor medida están impulsando y están tomando acciones para tratar de cumplirlos con ese objetivo que mencionaba el año 2030, son muy precisos, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con lo que mencionaba antes. Hay un objetivo, que es el objetivo número 11, que se refiere a las ciudades y las comunidades, ¿sí? ¿Y por qué hago hincapié en este? No porque los otros no sean importantes, todos son sumamente importantes, pero hago hincapié en este porque vengo hablando de que la población envejece. La población crece, pero crece de una manera que no es la manera tradicional y no va a volver a ser de la manera tradicional. Entonces, tratar de tener ciudades y comunidades sostenibles que puedan albergar a personas que además son cada vez más las personas mayores que los jóvenes, es un desafío. Sobre todo es un desafío porque, como les dije, en la primera revolución industrial, el 90% de la población vivía en el área rural y solo el 10% en las ciudades, y para el 2050 las Naciones Unidas estiman que esa relación va a ser exactamente al revés, y que casi el 80% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades y solo el 20% va a quedar habitando las zonas rurales. ¿Cómo vamos a tener o cómo vamos a preparar nuestras ciudades para que puedan albergar a toda esa población, ¿sí? Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta son los sistemas de transporte que sean seguros, pero que además sean accesibles por toda la población. Y hacer una urbanización que sea inclusiva, es decir, que todas las personas se puedan residir en las ciudades con comodidad. Hay que reducir, producto de los sistemas de seguridad y los sistemas de prevención, reducir el número de muertes y mejorar significativamente la calidad del aire. Se sabe que hay muchas ciudades en el mundo y hay algunos hitos, ciudad médico, digamos, el DF en México o Santiago de Chile, por ejemplo, que son ciudades características por el nivel de polución que tienen. Características porque además
se conoce el impacto que está teniendo en la salud de las personas. Entonces, la calidad del aire, cómo gestionamos los desechos, son todas cosas en las cuales la tecnología nos tiene que ayudar a mejorar todo esto a través de Internet de las cosas. No vamos a tener otro camino, lo vamos a tener que hacer por esta línea. Los accesos verdes, los pulmones que permiten oxigenar las ciudades también tienen que estar en la agenda de lo que vamos a pensar para las nuevas ciudades inteligentes. Y por supuesto la capacidad de poder afrontar los riesgos, en general riesgos naturales, y también tener la resiliencia necesaria para poder recuperarse de esos riesgos. Quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires no estamos acostumbrados a estas cosas porque en general no estamos expuestos a grandes fenómenos naturales. No tenemos terremotos, no tenemos volcanes, no tenemos maremotos, digamos, todo ese tipo de cosas son cosas que solo las vemos en las noticias. Pero las ciudades que sí están expuestas a este tipo de cosas tienen que pensar seriamente con ciudades tan pobladas, van a tener que pensar seriamente cómo se preparan para esas situaciones y cómo se recuperan de esas situaciones una vez que se producen. ¿Sí? No es un tema menor. Acá Internet de las Cosas va a tener mucho por hacer, desde el tema de la calidad del aire y medir contaminación. Si tenemos algún comentario, no. Seguimos. Medir calidad del aire y contaminación, y también la gestión del transporte, haciendo una gestión inteligente. Es decir, sistemas de transporte que no sean siempre estables. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a la línea 12 que viene por tal lugar y pasa por tal lugar y va de tal lado a tal lado. ¿Por qué no pensar en sistemas de transporte que sean dinámicos y que no siempre tengan el mismo recorrido? Y que el recorrido sea definido por las demandas de las personas que tienen un origen y un destino que recorrer. Y entonces de esa manera podría llegar a hacerse mucho más eficiente el sistema de transporte. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, un colectivo que va desde la cabecera hasta el destino y a lo mejor en todo el recorrido transportó 7 personas, pero el recorrido lo hizo? Y lo hizo en tiempo porque así está pautado. Ese tipo de cosas deberían cambiar, ¿sí? Porque tenemos que maximizar la eficiencia en el uso del transporte. Los vehículos particulares también, el tema del estacionamiento es uno de los grandes problemas de las ciudades. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el 30% del consumo de combustible, del consumo de nafta en una ciudad, el 30% del consumo se produce buscando un lugar donde estacionar. Entonces, imagínense el nivel de polución que estamos generando en una ciudad simplemente porque estamos dando vueltas tratando de estacionar. Los sistemas de sensores que permiten saber de manera automática dónde hay un lugar para poder estacionar o poder reservar el lugar porque nos estamos dirigiendo a ese sitio, permite maximizar y hacer mucho más eficiente esa gestión. La semaforización también. ¿Cuántas veces estamos parados frente a un semáforo en rojo cuando no pasa nadie por la arteria perpendicular? Y estamos ahí parados con el vehículo en marcha, consumiendo combustible, generando polución, y hasta que no se ponga en verde no podemos cruzar. Los sistemas de semáforos también debieran ser sistemas inteligentes que permitan no solo hacer más eficiente la circulación de los vehículos, sino que además permitan brindar seguridad a todo el sistema de la ciudad. Piensen, por ejemplo, qué interesante sería que si se produce un accidente, el sistema automáticamente informe al centro de salud más cercano y que la ambulancia que sale de ese centro de salud ya se encuentre con todos los semáforos en verde habilitados para llegar lo más rápido posible al lugar del accidente, porque el sistema automáticamente puso en verde la ruta más corta para llegar al lugar del siniestro. Todo este tipo de cosas sumados a la eficiencia en la iluminación, tanto por seguridad como por eficiencia en el consumo energético, y la recolección de residuos, que también tiene un fuerte impacto en cómo se desarrolla la vida diaria dentro de la ciudad, ¿sí? Ahora bien, todo esto desde el punto de vista tecnológico y de beneficios se ve muy lindo, suena interesante, pero ¿qué pasa con los modelos de negocio? Es decir, ¿cómo cambia esto? Porque además, recordemos ese gráfico donde vimos que tenemos más personas mayores que personas jóvenes. Eso significa también que la fuerza laboral activa se empieza a disminuir en relación con la población pasiva.
No nos olvidemos que quienes estamos activos trabajando estamos aportando a las cajas previsionales para que puedan cobrar su jubilación quienes están jubilados. Si somos poquitos los que aportamos y son muchos los que quieren cobrar, vamos a estar en un problema. Tal vez sea el momento de empezar a ponernos creativos y pensar cómo vamos a resolver ese tipo de cosas. Tal vez el tema de los nuevos modelos de negocio nos pueda empezar a orientar en algún sentido hacia ese camino. Contar un ejemplo muy simple que creo que grafica de manera completa lo que es Internet de las cosas y cómo nos puede ayudar. Como dijo Nora, básicamente Internet de las cosas es un sensor que está midiendo lo que pasa alrededor, que escucha sonidos o que siente presión o que mide temperatura, lo que sea, y que en función de cómo ha sido programado, envía información para que se tome alguna acción, ¿sí? Por ejemplo, un sensor de lluvia, cuando ve que está lloviendo, le envía información al sistema de riego para decirle no riegues porque está lloviendo, ¿sí? O si el sensor de humedad ve que el suelo está muy seco, le manda información al sistema de riego para decir, che, rega un poquito porque el suelo está muy seco, ¿sí? Y eso lo hacen entre ellos, sin intervención de nadie. Eso es Internet de las cosas. Hace un tiempo, hace 2 o 3 años, un señor estaba sentado en su casa mirando televisión y tenía un smartwatch, un reloj de estos que son relojes inteligentes, ¿sí? Y estaba sentado en su casa mirando una película y en un momento el reloj, que tiene sensores, el reloj tiene muchos sensores, nuestros teléfonos tienen muchos sensores, el reloj, que tiene algunos sensores, en un momento muestra en la pantalla, acá hay algo que está mal, en tus signos vitales hay algo que no me gusta, le dijo el reloj. ¿Por qué no vas al médico? Y este señor que estaba sentado, digo señor, pero tenía 35 años, bueno, ahora tiene 38 creo, tenía 35 años en ese momento, miró lo que decía el reloj, él se sentía bien, pero dijo, qué raro, es la primera vez que veo este mensaje en el reloj, voy a ir. Y fue al médico, apagó el televisor y se fue al médico. Y el médico le dijo, qué suerte que viniste, porque tenés una embolia pulmonar en proceso. Si él hubiera ignorado lo que decía su reloj y se hubiera quedado mirando televisión, seguramente lo habrían encontrado muerto en el sillón, ¿sí? Eso es una solución de Internet de las cosas. Un sensor que estaba midiendo su ritmo cardíaco detectó una anomalía y le avisó. Y entonces se pudo tomar una acción, ¿sí? A ese nivel, después podremos discutir qué pasa con la información personal que ese reloj tiene respecto del paciente. Por supuesto que es un tema de discusión también, pero no podemos negar el beneficio de haberle salvado la vida. Entonces ahí siempre vamos a tener un equilibrio o tener que buscar un equilibrio entre la seguridad y privacidad de la información y los beneficios que estas soluciones brindan. Sigamos con el tema modelos de negocios, entonces, que veníamos hablando. Y nosotros estamos acostumbrados a los modelos de negocio tradicionales, es decir, un proveedor que brinda un servicio, que ofrece un producto, y entonces yo soy el cliente que lo quiero comprar, o que necesito contratar el servicio y lo pago, ¿sí? Y ese es básicamente el modelo tradicional. Cuando aparecen las soluciones de Internet de las cosas, aparece un cuarto actor. Aparecen empresas, y que hoy están empezando no solo a formarse, sino que ya empresas existentes empiezan a crecer. Surgen las organizaciones de Internet de las cosas como cuarto actor dentro de los procesos de negocio. ¿Por qué? Porque estas organizaciones que brindan soluciones de Internet de las cosas le brindan soluciones al proveedor, pero también le brindan solución al cliente. Entonces ahí se empieza a construir un nuevo ecosistema donde empiezan a fortalecerse las formas de hacer negocio. ¿De qué manera se fortalecen? Vamos a analizarlo un poquito brevemente. Hace muchos años, unos señores que se hacían llamar fenicios inventaron la forma de hacer negocios, ¿sí? Que es la forma que acabo de describir: un proveedor, un cliente y un intercambio que hacer. O le da un producto y le paga a cambio, o le da un servicio y paga por ese servicio. Leandro dice el salario, exactamente, Leandro. Los fenicios utilizaban como moneda de pago la sal, ¿sí? Y de hecho, el valor de las cosas se establecía en función de la cantidad de bolsitas de sal que se intercambiaban por los productos que los fenicios ofrecían.
Curiosamente también los fenicios habían descubierto que si destilaban el agua de mar, producían sal, con lo cual, para quienes saben de criptomonedas, saben de lo que estoy hablando, se habían encontrado con la posibilidad de empezar a minar sal como moneda de cambio, a incrementar sus arcas destilando sal del agua marina, ¿sí? Con lo cual obtenían más moneda de intercambio. También ahí estamos viendo sal derramada, también de esto proviene no solo, como decía Leandro, el salario, sino también esa costumbre que tienen algunos de no entregar el salero en mano, que cuando uno pide la sal, el otro se la deja arriba de la mesa y el que pidió la sal la toma desde la mesa. Hay muchas personas que tienen ese cuidado de no entregar el salero en mano. ¿De dónde viene esa costumbre? De la época de los fenicios. Porque en aquella época, como la sal se entregaba en bolsitas, en unas bolsitas que imagino serían un tanto rudimentarias, no como las que podemos hacer hoy, lo que se hacía cuando se formalizaba el pago era dejar la bolsita arriba de la mesa para que el otro la tomara, porque si hacían el intercambio mano a mano y en ese intercambio se derramaba la sal, ¿de quién era la culpa? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones conflictivas, el pago de la bolsita de sal se dejaba arriba de la mesa para que el otro la tomara. Y de ahí viene esa costumbre de no entregar el salero en mano, ¿sí? Anécdotas al margen. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque desde la época de los fenicios no hemos cambiado nuestra forma de hacer negocios. Hemos evolucionado en un montón de cosas, pero no en la forma de hacer negocios. Entonces, a lo mejor, y en vistas de cómo está creciendo la adopción de la tecnología y cómo estamos envejeciendo, lo cual está cambiando la forma en que el mundo se mueve, tal vez es un buen momento para empezar a pensar nuevos modelos de negocio. El modelo transaccional es el modelo que acostumbramos a manejar, pero hay otros modelos que podemos empezar a experimentar y que cambian un poco el escenario. Por ejemplo, el modelo de ingresos compartidos, donde la solución, y pensemos que estamos hablando de modelos de negocio aplicados a soluciones de Internet de las cosas, donde la solución termina o se mantiene, en manos del proveedor del servicio. Después voy a dar algunos ejemplos como para que se entiendan un poquito más. Y esto genera ingresos periódicos, es decir, yo estoy como empresa de Internet de las cosas proponiendo una solución que le permite tener ingresos al cliente de manera periódica, pero además me permite tener ingresos a mí. ¿Sí? Esa es una forma de trabajar con esto de los ingresos compartidos. Si no le genero ingresos al cliente, tampoco me genero ingresos a mí. Es un modelo diferente. Es muy diferente a decirle, yo te vendo la solución, pagámela y después mucha suerte con lo que hagas con esto. ¿Sí? La otra, que también es una solución muy innovadora y que se empieza a aplicar en muchos sectores, es la de reducción compartida de costos. Si mi solución a vos cliente, te hace ahorrar, compartamos ese ahorro y entonces yo gano de lo que vos ahorras, ¿sí? Este ejemplo, para poner un ejemplo de esto de ingreso de reducción compartida de costos, es lo que aplicó la Ciudad de Londres en la contratación del servicio de recolección de residuos. Tradicionalmente el servicio de recolección de residuos era el que se utilizaba siempre, digamos, donde se licitaba, las empresas ponían un precio, se pagaba el precio y las empresas hacían la recolección. ¿Cómo hacían la recolección? Como las líneas de colectivo, yendo siempre por los mismos lugares. Si levantaban un contenedor y estaba vacío, bueno, lo lamento, estaba vacío, pero yo tenía que pasar por acá, ¿sí? Hace un par de años se presentó una empresa de soluciones de Internet de las cosas asociada a una empresa de recolección de residuos a la licitación para la recolección de residuos de la Ciudad de Londres y lo ganaron. Y ellos son quienes están haciendo hoy la recolección de residuos con un modelo innovador de reducción de compartida de costos. Lo que le dijeron a la Ciudad de Londres es, les vamos a hacer gastar menos de lo que venían gastando en la recolección de residuos. Por ejemplo, si venían gastando 100, nosotros les vamos a hacer gastar 70, ¿sí? Y de esos 30 que se ahorran, a nosotros nos dan 15. Es decir, que ustedes aún así siguen ahorrando 15, es decir, que no solo están pagando el servicio, sino que además están gastando menos de lo que venían gastando históricamente. ¿Qué hace la empresa que hace la recolección de residuos? Puso sensores en todos los contenedores que hay en la vía pública, puso sensores en sus camiones y de manera automática
En función de cómo se van llenando los contenedores, se va generando la hoja de ruta de los camiones que tienen que hacer la recolección de los residuos. Pero además, esa hoja de ruta se va generando de manera automática en función de la calidad de los residuos contenidos en el contenedor. Si son residuos secos, si son reciclables, si son tóxicos, si son perecederos, en fin, ¿sí? Y entonces de esa manera han logrado el máximo nivel de eficiencia en la recolección de residuos, pero además están ayudando al medio ambiente porque minimizaron el consumo de combustible. Entonces ahí tenemos un ejemplo de reducción de compartida de costos absolutamente claro. El de producto compartido también. El de producto compartido es: vos utilizás mi producto, pero solamente me vas a pagar cuando lo estés usando. Si no lo estás usando, no lo pagás. Y entonces yo, como proveedor del servicio, me voy a asegurar de que cuando necesite usarlo siempre lo tenga disponible, porque de esa manera yo voy a ganar. Pensar en el producto como servicio también es algo que le permite al cliente tener siempre el producto más actualizado, mientras yo, proveedor del servicio, estoy cobrando de manera periódica por garantizarle al cliente la disponibilidad de ese servicio. Otras formas innovadoras de trabajar. Desempeño como producto. Desempeño como producto es una forma también muy novedosa, pero que está empezando a ocupar terreno en las nuevas soluciones de Internet de las cosas. Es decir, yo soy el fabricante del producto, le vendo el producto al cliente, y el cliente, a pesar de ser el propietario del producto, solamente paga por el tiempo en el que lo está usando. Y ese es uno de los modelos más innovadores que hoy se están aplicando en la industria. Veamos un ejemplo. No sé si lo sabían, nosotros cuando escuchamos Rolls-Royce, lo primero que pensamos es en los autos lujosos, pero además de hacer autos lujosos, Rolls-Royce fabrica turbinas para la industria aeronáutica. Cuando los fabricantes de aviones, Boeing, Airbus, Embraer, fabrican los aviones, fabrican todo, menos los motores. Porque en el mundo hay 3 fabricantes de motores, y entonces la fábrica de aviones, cuando diseña el avión, ya piensa qué tipo de motor le va a poner y se lo pide al fabricante de aviones, no lo fabrica la fábrica del avión. Entonces, Rolls-Royce es un proveedor de motores para los fabricantes de aviones, ¿sí? Históricamente, el modelo tradicional de negocios era que Rolls-Royce le vendía el motor a la fábrica de aviones y después le cobraba un valor mensual de mantenimiento. Y requiriera o no requiriera mantenimiento, el fabricante tenía que pagar todos los meses esa cuota de mantenimiento del motor. Hasta que Rolls-Royce un día dijo: vamos a buscar un modelo de negocio más eficiente para ambos, porque cuando hablamos de modelo de negocio estamos hablando de un modelo beneficioso para todas las partes involucradas. Y lo primero que hizo fue llenar de sensores cada uno de los motores. Cada motor de Rolls-Royce en la actualidad tiene más de 1000 sensores que miden diferentes cosas. Sensores que miden flujo de combustible, presión, temperatura, velocidad, altitud, temperatura del aire. Uno suele suponer que el motor de un avión solamente sirve para que el avión vuele, y en realidad el motor de un avión hace muchísimas más cosas. Cuando nosotros vamos a 30.000 pies de altura en viaje en un avión y podemos respirar gracias a los motores. Los motores son los que proporcionan el aire necesario para que la cabina sea respirable, entre muchísimas otras cosas que hace el motor de un avión. Y entre todas las cosas que hace, además le brinda el empuje al avión para que pueda volar. Estos más de 1000 sensores que tiene cada motor están constantemente brindando información, generando información que le dan a la cabina de mando, pero también generando información que están transmitiendo en tiempo real a la base de Rolls-Royce, al centro de control de Rolls-Royce. Y Rolls-Royce está constantemente y en tiempo real verificando el funcionamiento de cada uno de los motores que están pegados a la sala de los aviones que están dando vueltas por el mundo. Imagínense el nivel de información que están manejando. Y el modelo de negocios innovador que aplica Rolls-Royce en este caso es que le vende el motor al fabricante, pero después a la aerolínea, que es quien debe pagar el mantenimiento mensual, solamente le cobra mantenimiento por motor que está en el aire. De forma tal de que si hay un motor que por la razón que sea no está volando, Rolls-Royce no cobra un centavo.
Esto es beneficioso para la aerolínea, que no gana plata cuando el avión está en tierra, y es beneficioso para Rolls-Royce, que con todos esos sensores tiene la certeza de que puede mantener siempre el motor en funcionamiento para que el avión vuele. Este es el modelo innovador que Rolls-Royce propone para esto. Ahora, y para terminar con este tema de modelos de negocios, hace un par de años fui a Chile en ocasión de un congreso donde fui me invitaron a dar una conferencia sobre IoT, y como llegué un par de días antes se me ocurrió ir a visitar el Ministerio de Salud. Habiendo tantas cosas lindas para ver en Santiago de Chile, yo fui a visitar el Ministerio de Salud. ¿Por qué fui al Ministerio de Salud? Porque quería obtener información respecto del impacto que estaba teniendo la polución en la ciudad de Santiago. La polución en la ciudad de Santiago es extremadamente importante. De hecho, llegan a suspenderse las clases para que los chicos no salgan a la calle porque se dificulta respirar en la calle. Realmente es nocivo, ¿sí? En algunos días y ante determinadas situaciones. Entonces fui a buscar información, sobre todo relacionada con el impacto que tenía desde el punto de vista del presupuesto esta situación de las afecciones pulmonares, ¿sí? Las afecciones pulmonares tienen un impacto directo en el presupuesto de salud del gobierno de Chile, luego del Estado en todo caso, ¿sí? Entonces fui a buscar algunos números porque pensaba cómo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, podemos pensar en modelos de negocio innovadores relacionados con esto. ¿De qué estoy hablando? Y esto a lo mejor les parece un poco loco, pero son cosas que me dan vuelta en la cabeza. Hay un concepto dentro de esto de los modelos de negocios nuevos, que es el tema, porque cuando hablamos de modelos de negocio estamos hablando de cómo ganamos dinero con esto, ¿sí? Porque tenemos que ganar dinero y está muy bien eso. De lo que hablamos es de monetizar. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos monetizar el ocio? Que alguien me pague por no hacer nada, o que alguien me pague por hacer lo que a mí me gusta hacer. Que alguien me pague por divertirme, por ejemplo. Que alguien me pague por ir al gimnasio, en lugar de tener que pagar yo. Y entonces pensé en toda esta locura. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires? Esta es una foto vieja, ahora las bicicletas son más naranjas, son más lindas, más robustas, pero el sistema es el mismo. ¿Qué pasa con el sistema público de bicicletas de la Ciudad de Buenos Aires? Este sistema es uno de los pocos en el mundo que es gratuito. En la mayoría de las ciudades del mundo que tienen sistemas de bicicletas hay que poner la tarjeta de crédito para sacar la bicicleta, porque hay que pagar, ¿sí? En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires es gratuito, fantástico. No, yo sostengo que la Ciudad de Buenos Aires debería pagarme por usar el sistema de bicicletas público. ¿Por qué digo que debería pagarme? Porque si analizamos esos números o ese gráfico que vimos antes, el gráfico que estábamos viendo de Chile, el que yo use el sistema público de bicicletas de la Ciudad de Buenos Aires hace que yo esté haciendo ejercicio, por lo tanto que esté mejorando mis condiciones de salud, pero además estoy minimizando el impacto ambiental. Porque si yo uso la bicicleta para ir a trabajar en lugar de ir al transporte público o ir en mi auto particular, estoy minimizando las emisiones de dióxido de carbono. Y hace un tiempo, revisé hoy la página del gobierno de la ciudad y no lo encontré, se ve que lo han sacado, pero antes tenían una sección dentro de la página de Ecobici, del sistema de bicicletas públicas, donde uno podía cargar los datos del recorrido que habitualmente utilizaba para ir a trabajar y el vehículo que utilizaba, y hacía la relación respecto de hacer lo mismo con una bicicleta y calculaba la cantidad de kilómetros recorridos, las calorías que uno quemaba haciendo ese ejercicio y además el impacto económico que tenía. Pero fundamentalmente lo que mostraba esta página era la reducción en las emisiones de carbono. Si reducimos las emisiones de carbono en la ciudad, lo que va a suceder es que se van a empezar a reducir las afecciones pulmonares. Y si se reducen las afecciones pulmonares, voy a necesitar menos presupuesto de salud para combatir esas afecciones. Si necesito menos presupuesto en salud, podríamos aplicar un modelo de reducción compartida de costos y que el Estado me pague a mí por andar en bicicleta. Una locura, tal vez. O tal vez podemos empezar a pensar en que la monetización del ocio puede llegar a ser una forma de generar ingresos para empezar a sostener una población que en su constitución está empezando a cambiar.